Según Aristóteles, todas las cosas tienen 4 causas, ¿no? Por ejemplo, aquí este edificio tiene la causa eficiente, que es quién lo trabajó, quién lo hizo, el carpintero, los constructores, el arquitecto. Pueden haber varias causas eficientes. Además, tenemos la causa material. ¿De qué están hechas las cosas? ¿De qué están hechas las cosas? Pues claramente, si esto es en Roma, tiene que ser mármol blanco, porque en Roma, yo viví algunos años en Roma, y entonces es increíble todas las minas de mármol blanco que tienen, muchísimas, y muy fino el mármol de Carrara. Probablemente es eso. Pueden ser otros materiales, como ya se imaginan, ¿no? Pero ya se entiende cuál es la causa material. De ahí tenemos la causa formal, ¿no? La forma. ¿Qué forma tiene? Pues tiene un techo a 2 aguas, hecho así, efectivamente, por una razón, pero eso ya es la causa final. Tiene 6 columnas enfrente, parece que son columnas más decorativas, pero bueno, pueden ser también para sostener el techo, pueden ser las dos cosas. En los edificios romanos a veces mezclan columnas decorativas y otras que no son solo decorativas, ¿no? Bueno, y tiene unas escaleras y se entiende muy bien, yo creo que la causa formal suena rara, pero en el fondo es la forma que tiene. Bien, y la causa final es para qué se hizo eso, ¿no? ¿Para qué se hizo eso? Bueno, pues seguramente esto más parece un templo romano. Digo, es la forma de los templos romanos. Si ustedes han ido a Roma, quizás, o van a ir algún día, van a encontrarse con eso, más o menos, ¿no? O con lo que queda de eso. Muchas veces solo son ruinas, ¿no? Y entonces, ¿para qué es un templo? Para adorar a Dios o a los dioses o a algún ser supremo. ¿Para qué? Esto es muy interesante. ¿Para qué es el techo a 2 aguas? Bueno, para que el agua pueda resbalar en caso de lluvia y no se quede en un solo lugar y haga mucho peso y se hunda todo, ¿no? Y a la final también puede ser para sentarse ahí a escribir. Ahí se daban también las grandes peroratas en Roma. Bueno, muchas cosas. Hay muchos fines, pero se ve que hay uno que es más importante, ¿no? Si esto es un templo es para adorar a un ser superior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las 4 causas? Porque vamos a ponerlo ahora más difícil. Bueno, vamos a profundizar en esta idea que quizás ya la tienen en la cabeza. Ok. ¿Alguien sabe de dónde es esta foto? La Estatua de la Libertad. Muy bien, muy bien. Y eso que solo les he mostrado una pequeñísima parte. A ver, intentemos, Sharon, Melissa y todos, descubrir cuáles son las 4 causas de la Estatua de la Libertad. ¿Quién la hizo? Esa es la causa eficiente. ¿Para qué la hizo? Esa es la causa. Licenciado, yo sí, Sí, no estoy mal, era un regalo de Francia muy hacia bien. los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Y Si por no qué estoy mal, quería? era por su independencia, ¿no? Muy Por algo bien, así. muy bien. Casi nadie me suele contestar. Muy bien, Sharon. Muy bien. ¿Y quién la hizo? Bueno, los franceses. Y esa es la causa eficiente. ¿Y de qué está hecha? Bueno, esos son los materiales. Y finalmente, ¿cuál es la forma? Pues bien, el de una mujer, podríamos decir. Se puede complicar un poco más. Voy a comentarles un poco más la historia de esto. El que realmente tuvo la idea fue Frédéric Auguste Bartholdi. Me parece que fue en una fiesta que había en una casa en Francia, allá por los inicios de los años 60, 1863, si no me equivoco. Y entonces estaban diciendo, bueno, en 1776 se independizó Estados Unidos.
¿qué vamos a hacer para congratular a este primer país que ha adquirido la independencia? ¿Qué vamos a hacer, no? Y entonces se pusieron a pensar, bueno, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué no le hacemos un regalo, no? Habían muchos artistas en esa reunión. Regalémosle, pues, una estatua de la libertad, ¿no? Una estatua de la libertad, porque es la libertad lo que se quería conmemorar. Entonces, ¿qué cosa más apropiada que, bueno, una estatua dedicada a la libertad? Habían muchas ya en Francia en esa época, de otras dimensiones. Y entonces era una fiesta donde estaban muchos potentes de Francia y encargaron a uno conseguir los fondos, hablar con el gobierno. Bartholdi también habló con un amigo que vivía por esa época, Gustave Eiffel. ¿Han escuchado de él? Quizás de él no, pero de la Torre Eiffel sí que han escuchado, seguramente, ¿no? Bueno, pues es el mismo señor que diseñó la Torre Eiffel, y por eso se llama Eiffel. También diseñó la estatua de la independencia de Estados Unidos, la arquitectura para que se sostenga, los planos de ingeniería. Y esto es muy interesante. Y entonces se pusieron unos a conseguir fondos y otros a construir. El primero, Bartholdi, que era un artista, pues la comenzó a construir con una más pequeña y después en el patio de su casa, este es el patio de los talleres de Bartholdi, comenzaron los dos, Eiffel y Bartholdi, a diseñar la estatua con un pocotón de gente que ya se dan cuenta ahí, están trabajando, es increíble, ¿no? Y entonces, bien, aquí ven la mano, y aquí ven diseñando, es increíble para la técnica que había en esa época, tener una estatua de estas dimensiones era como el telescopio James Webb hoy en día, ¿no? Digo, era una cosa que estaba en el borde de la técnica, ¿no? Estos son los pies, esa ya la posible antorcha. Bien, como les pongo aquí otra, por ejemplo, la boca, solo la boca, imagínense, más grande que una persona. Bien, y esta me parece que es la mamá de Bartholdi, Eugene. Algunas personas dicen que probablemente tiene relación la cara con la cara de la mamá. Y esto es muy interesante, ¿no? Bien. Y al principio, bueno, pusieron algo en una plaza solo una parte, en una plaza de Francia, porque comenzó toda la conversación. Y esto es muy interesante, ¿no? Como ustedes saben, ¿dónde está? Bueno, déjenme mostrar alguna cosa más. Esto es todavía en Francia, aquí lo ven en medio de la ciudad. No sé si aprecian que es distinto, ¿no? Me parece que después diseñaron alguna otra cosa. Y bien, y esto ya es esto ya es en la isla, esto es distinto, ya no es en medio de la ciudad, esto es en la isla. ¿Y qué es lo interesante ver aquí? ¿Qué es lo interesante ver aquí? Que está en una isla. ¿Por qué? ¿Y por qué no en Washington, D.C.? Esto es lo interesante. Al final hubo varias gente que donó en Francia, el gobierno también. El gobierno comenzó a hablar con Estados Unidos, quieren una estatua, van a ser los 10 años, en 10 años va a ser la independencia, entonces comenzaron a construirla. Se construyó tarde, no llegó para el 1876, llegó mucho más tarde. Y entonces Estados Unidos, Washington dijo, sí, ok, digo, encantado, muchas gracias, ¿no? Pero el gobernador de Nueva York, pues era muy sagaz, y entonces dijo, oiga, he oído que ustedes quieren hacer una donación, pues yo quiero esa estatua ponerla en el mejor lugar de Nueva York. Les voy a dar toda la isla, y vamos a ponerla central y se va a ver desde todos lados, y además vamos a construir una base muy grande, como ustedes pueden ver ahí, para que resalte y no va a tener ningún momento un edificio al lado. Entonces
Con lo cual los franceses dijeron entre la capital, que nos dijo, gracias, y este que nos va a dar todo, va a poner también los barcos para traerla y todo eso, pues encantados, se fueron, y por eso la Estatua de la Libertad no está en Washington, no está en la capital, sino aquí. Ok, pues esa es la historia más o menos de la Estatua de la Libertad. Y aquí podemos ver la causa final. La causa final, como ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el fin? El fin. Pues Sharon dijo, pues celebrar la independencia. Un regalo. O es un regalo o es un fin de celebrar la independencia. Yo diría que las dos están conectadas y hay probablemente otros fines. Porque se hace un regalo para celebrar la independencia, pero celebrar la independencia tiene un fin ulterior, es justamente, ¿no?, la independencia, la autonomía y en especial la libertad. Ese valor de la libertad es como el fin último. Hay muchas cosas que se conectan. Si no existiera libertad, no tendría sentido la celebración. Y si no tendría sentido la celebración, no tendrían sentido los regalos. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado, todo está conectado. Hay varias causas últimas. Como les dije, ya hemos visto que la causa final es para qué hacemos las cosas, pero hay muchos fines, unos más próximos y unos más últimos, como se dan cuenta. Y todos están conectados con el fin último. Ok. Entonces, sigamos viendo la Estatua de la Libertad. Ahora concentrémonos en cuál es la forma, la causa formal. Entonces, algunos dicen que es Charlotte Bessières Bartholdi, la madre de Bartholdi, como se dan cuenta, ¿no? Bien, yo no sé, realmente no se parece tanto, no. Y por eso otras personas dicen, no, es una actriz que había en esa época que se llama Isabella Eugène Boyer. Y ella era amiga de Bartholdi, con lo cual esta sí que se parece más y probablemente era la cara que tenía en mente Bartholdi cuando diseñó la Estatua de la Libertad. Otros dicen, no, es una mujer ideal, no era una cara específica. Lo que es claro es que es la forma de una mujer, esto es clarísimo, ¿no? Pero nadie en especial. Y ya, por juego, hoy día dicen, no es ninguna mujer necesariamente, puede ser Elvis Presley, como ustedes se dan cuenta. O incluso Owen Wilson, ¿no?, que tiene un poco la misma nariz, ¿no? Exactamente. Bueno, si uno se pone a sacarle parecidos, pues no lo encuentra con cualquiera. Vaya uno a saber cuál era la forma. Con esto les muestro que hay dos formas. La forma que tiene físicamente alguien y el ejemplo, la forma ejemplar, ¿no? A ejemplo de qué se hicieron las monedas del rey en ese... bien, justamente a ejemplo del rey. El César estaba en cada moneda, pero no estaba físicamente, no estaba materialmente, estaba formalmente, solo la forma, la figura de la cara estaba en las monedas del Imperio Romano. Y así, igual en los billetes que tienen seguramente en su país, pues hay la forma de algún héroe de la patria. Ok, ahora fijémonos en la causa eficiente. ¿De qué está hecho esto? Pues ahí pueden ver el 4 de julio, que es el día en que se firmó la independencia. Este es el acta de independencia, la que tiene en la mano, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Pues al pasar los años, después de un siglo, la Estatua de la Libertad comenzó a tener... Bien, la pintura se corroía y la pintaban una vez. Después seguía corroyéndose y la pintaban otra vez encima y otra vez encima y otra vez. Con lo cual, después de muchos años, tenía muchas capas de pintura, muy grueso el manto que la cubría y eso significaba mucho peso. Y a la vez, las costillas, que eran de hierro, se comenzaban a corroer. y tenía muchas otras cosas por dentro que estaban en muy mal estado. Con lo cual, el gobierno de Nueva York pagó una cantidad de millones extraordinaria para cambiar todas las costillas, sacar toda la pintura y pulirla y dejarla bien, ¿no? Es interesante, la materia
Ok. ¿Tienen problemas con el internet? Ok. Si siguen teniendo problemas con internet, me dicen, porque entonces intento ver si me conecto a otra red. Ok. Muy bien. Entonces, lo que es interesante aquí es mostrar cómo toda la materia puede cambiarse, pero si la forma es la misma, sigue siendo la misma estatua. Nosotros tenemos una forma del cuerpo y una forma en el alma, ¿no? La forma del alma no se perderá después de la muerte. Y lo interesante es que el cuerpo cada 10 años renueva todas sus células. O sea, cambiamos todas las cosas que llevamos materiales, ¿no? Y seguimos siendo los mismos. Esto es muy interesante porque la materia se puede cambiar y sigue siendo la misma. Ok. Y de ahí tendríamos que ver quiénes trabajaron en la estatua. Como les dije, trabajaron mucha gente en Francia, pero también en Nueva York. Hubieron muchos trabajadores que, bueno, hicieron la base, sabían lo que estaban haciendo, sabían para qué lo estaban haciendo y trabajaron y pusieron su empeño. Entonces, y es muy significativo porque muchas veces algunos decían, esto es algo grande, ¿no? Algunos de esos trabajadores, por ejemplo, cuando se estaba fraguando el cemento en la Estatua de la Libertad, en la base, arrojaban lo que tenían en sus bolsillos, unas cuantas monedas, probablemente centavos que no valían nada, pero eran un poco para decir, mira, estoy contribuyendo con la libertad, ¿no? con la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Es mi aporte a la patria, ¿no? Bien, es un pequeño gesto muy significativo, como se dan cuenta, ¿no? Y así, bueno, pues ellos con su trabajo construían la Estatua de la Libertad, al menos la base, una parte. Con lo cual también se pueden dar cuenta que quiénes son los agentes, los que hicieron posible la Estatua de la Libertad. Pues no solo Bartholdi, no solo Gustave Eiffel, no solo la mamá de Gustave de Bartholdi, no solo el gobierno de Francia, no solo el gobernador de Nueva York, sino también toda esta masa de trabajadores que estuvo allí uno y otro día construyendo esto, de acuerdo con las instrucciones de los arquitectos, del artista y todo esto. Uno puede decir, el artista es el primero que diseña, y es una causa, ¿no? Pero el que trabaja físicamente es el último que ya ejecuta la acción. Con lo cual, el autor intelectual siempre es el primero, siempre es el primero. Una fiesta, muchos años antes, y claro, los que trabajaron aquí siempre son los últimos que han construido, pero hay como una concatenación de las causas eficientes, hay muchas causas eficientes, porque estos trabajadores no trabajarían si el gobernador de Nueva York no los hubiera contratado, y el gobernador no hubiera hecho eso si no hubiera acordado con el gobierno de Francia, y el gobierno de Francia no hubiera hecho nada sin Bartholdi. Como se dan cuenta, hay muchas causas concatenadas. No sé si aprecian eso, que es muy interesante. Muy bien. Con lo cual, si queremos hacer una síntesis de lo que hemos visto en la causa material, tenemos la materia exua, 125 toneladas de acero, 69 toneladas de otros materiales, en total 225 toneladas de peso con la base. ¿Ok? La causa formal, bueno, puede ser los colores, ¿no? La pintura, la altura, la sustancial, ¿no? Todas las potencialidades que tiene eso. Eso ya es un poco más... bien, forma accidental y sustancial, es más filosófico, no entraré ahí. La causa eficiente, pues más remota, la más lejana, el autor intelectual. También Eiffel, que diseñó los planos, es el autor intelectual, ¿no?
La mediata, pues Francia y el gobernador de Nueva York, y la más inmediata, la que ya ejecutó la obra. Normalmente la causa eficiente más inmediata es una acción, la acción de los trabajadores de producir eso, ¿no? Bien, son los trabajadores y su trabajo. Y la causa final, es un regalo para Estados Unidos, desde luego, pero es un regalo para una celebración. Y no hay celebración sino un motivo. Los 100 años es la celebración y la libertad en general es el fin último, ¿no? Si no hubiera libertad, pues no hubiera independencia. Si no hubiera independencia, no hubiera celebración. Y si no hubiera celebración, no hubiera regalo por el aniversario, ¿no? Ok, se dan cuenta ahora que hay muchas causas materiales, muchas causas formales, muchas causas eficientes, muchas causas finales. Esta es la idea. Esta es la idea que quería transmitir ahora. Muy bien, porque esa nos va a servir después para entender las fuentes del derecho. Y por eso vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Este es un avión de los primeros que se diseñó, el Lockheed F-117, que era incapaz de ser visto por los radares. Después mejoraron los radares y ya lo pudieron ver. Y entonces es muy interesante porque hicieron, bueno, una forma especial para que las ondas de los radares se estrellen y se deshagan, como una ola del mar, del océano, viene, bueno, a veces si en ciertas estructuras no rebota el agua, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Pues darle una forma especial al avión y sobre todo, después se supo, un truco especial con la pintura. Dentro de la pintura de este avión, pues le pusieron muchas virutas de metal, de un metal especial, de tal manera que destroce las olas de las ondas que venían de los radares. Y de esa manera no regresaban las ondas al radar y esto en un radar se veía como si fuera un pájaro muy pequeño, obviamente volando muy rápido, pero es muy pequeño, con lo cual la mayoría de las veces pasaba desapercibido. Hubo un momento dado en una guerra que ya comenzaron a tumbar estos, ya habían evolucionado los radares, ¿no? Y entonces, y ahora ya no se dice que son absolutamente invisibles, pero son parcialmente invisibles. ¿Cuáles son las 4 causas de esto, de este avión? Entonces, por ejemplo, comencemos con la causa material. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Estoy haciendo un ejercicio solo para entrenarlos para después pasar estos conocimientos al derecho. ¿De qué? La causa material es de qué está hecho. ¿De qué está hecho este avión? ¿Me pueden decir? ¿Será que puede repetir la pregunta? Es que no escuché. ¿De qué está hecho este avión? ¿Cuál es la causa material? Puede ser acero o metal. Ya, Yo metal. diría que aluminio. De aluminio también, probablemente es una mezcla de todos. La pintura está hecha también con resinas y virutas de metal, efectivamente. Muy bien. Muy bien, entonces eso es materiales ligeros, vidrio, pintura con virutas, lo que hemos dicho. ¿Cuál es la forma? Pues parece claro, ¿no? La forma es medio triangular, liso, desde luego. Un color negro también es parte de la forma, ¿no? Y las ruedas redondas, obviamente. ¿Quién lo hizo esto? La causa eficiente. ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién fue el creador de este avión? Un diseñador, un ingeniero en aerodinámicas, efectivamente, y una compañía que se llama la Lockheed, efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿y para qué se hizo de esa manera? ¿Para qué se hizo de esa manera? ¿Cuál es la finalidad? El fin del avión, ¿para qué es? La causa final.
la razón del avión. ¿Para qué se hizo ese avión así? Tal vez para transportar como material o transportar, no sé, personas. Sí. Bueno, en primer lugar, se hizo específicamente así para que no pudiera ser visto por los radares. Segundo, este tiene dos tipos de misiones, para bombardear, los nuevos, pero fundamentalmente para ver al enemigo. Estos podían viajar sin ser vistos, entonces podían ver muy de cerca al enemigo, ¿no? Con lo cual, digo, para temas de espionaje, efectivamente, ¿no? Y desde luego el diseño de las alas, y cualquier avión tiene por fin volar. Como que hay muchos fines y unos están encadenados a otros. Muy bien. Cortar el aire sin crear turbulencia, volar. Las ruedas redondas tienen para aterrizar. La forma tiene la forma porque tiene un fin, ¿no? Las ruedas son redondas para aterrizar. No es que, qué casualidad y qué bueno que son redondas porque así puedo aterrizar. No. Igual sucede con cualquier forma. Los huesos humanos, ¿no? Están hechos para sostener al cuerpo. No hay qué bueno que tenemos buenos huesos fuertes, porque si no seríamos un charco de carne, ¿no? Bien. La causa más importante es la final, la razón de todo. La razón de los materiales. Por eso utilizamos materiales ligeros, para que pueda volar. La forma es así, para que corte el aire. Y por eso trabajaron los trabajadores, los ingenieros, la Lockheed Martin Company, para hacer ese avión específico. ¿Ok? Lo mismo con la radiografía. La causa material, pues, es una placa generalmente de plata. Ahora lo hacen con otras cosas. Y bombardean eso con unos fotones. Los fotones también son la causa material. La forma, bueno, pues al ejemplo de los huesos se tiene esa forma, ¿no? Es una imagen 2D. ¿Quién lo hace? Pues la máquina, el doctor, la radiografía, los rayos que cruzan. Eso es ¿quién lo hace? El eficiente también se llama causa agente. Es el agente, el sujeto que crea eso. ¿Sí? Y finalmente tenemos la causa final. ¿Para qué? Para saber si un hueso está roto o hay algo malo. En general, por temas de salud, para rescatar a alguien de sus problemas. ¿Ok? ¿Se entienden ahora cuáles son las 4 causas? No sé si hay alguna pregunta. Me parece que hemos puesto varios ejemplos. Porque ahora vienen las preguntas interesantes, ¿no? ¿Cuáles son las 4 causas de la ley? ¿Cuáles son las 4 causas de la ley? ¿Y cuáles son las 4 causas del derecho subjetivo? De mi derecho a escuchar una clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? Y de ahí, ¿cuáles son las 4 causas de la res justa? Del derecho como esa relación de igualdad que habíamos dicho, ¿no? Del todicayón. Traten de pensarlo. Esta pregunta es de fondo. No es sencilla, pero ustedes se darán cuenta pronto que solucionan muchas cosas. En concreto, yo diría que esas son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho. Eso es lo que veremos hoy día, ¿no? Las fuentes formales es la causa formal. Las fuentes materiales es la causa material. Las fuentes finales, el sentido del derecho, ¿qué es lo que da sentido al derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué hay derechos subjetivos? ¿Cuál es esa razón? Y ustedes se darán cuenta que efectivamente eso justifica la existencia del derecho. Y finalmente veremos algo de la fórmula de derecho natural. No veremos hoy día las fuentes eficientes, las que crean el derecho de un momento, la acción que crea el derecho. Esas son las fuentes eficientes. Eso lo veremos en las siguientes 2 clases. Pero hoy día veremos muchas cosas. ¿Ok? Con lo cual comencemos con el primer tema, las fuentes formales y materiales. Y quizás, antes de eso, simplemente con la noción de fuente.
¿Qué es fuente? ¿Qué es fuente? Bueno, es muy claro con la fotografía, es esa fuente de donde sale algo, es donde sale agua. Y esto es muy interesante porque esa es la noción que aplicaron Tito Livio hace 2000 años y Cicerón hace más de 2000 años para las fuentes del derecho. Era como una metáfora al principio. Y entonces ellos decían que el derecho tiene como unas fuentes de dónde sale. Y si estudiamos la fuente, entonces sabremos cuál es el derecho. ¿Sí? Seguramente ustedes en Introducción al Derecho ya han estudiado el tema de las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que conocen? La ley, muy Jurisprudencia, bien. costumbre. La jurisprudencia y costumbre, perfecto. ¿Alguna otra? 3 hasta ahora. La doctrina, muchos autores dicen sí, pero más o menos los principios jurídicos, como la doctrina, dicen más o menos. Bueno, en esta clase vamos a ver más de 40 fuentes del derecho. Con lo cual, y esto es muy interesante porque se darán cuenta que es verdaderamente fuente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es fuente de derecho? Dicho, vamos a ver, así más en blanco y negro, o blanco y azul aquí, es la causa, razón o fuente del derecho, aquello que crea, sostiene, cambia o disuelve la ley, los derechos subjetivos, las normas o relaciones jurídicas. Dicho en palabras sencillas, fuente de derecho es aquello que hace producir el derecho, que hace que mane como de una fuente de agua viva, pues lo mismo, ¿no? Cuando antes no había derecho, pues ahora hay y está justificado, ¿sí? Con lo cual, digo, es claro que la ley, pongamos un ejemplo, ¿no? La ley es fuente de derecho cuando dice, bueno, a partir de ahora ustedes tienen derecho a la seguridad social. Sí, efectivamente, ha creado un derecho subjetivo. Ya, entonces ustedes que antes no estaban amparados por la ley, ahora lo están. Con lo cual ha creado una serie de derechos subjetivos, de situaciones subjetivas que antes no existían, las ha creado. Y entonces, efectivamente, ha sido la causa, razón o fuente. La ha creado esa. ¿Se entiende? Muchas veces, digo, no es solo la ley, también puede ser las costumbres de una sociedad, que dicen cómo se comercia, ¿no? A veces es el trueque, ¿no? Otras veces pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Ayer escuchaba por aquí el último reino con un rey que hay en África, ya es el último, que hay un caos tremendo ahí, ¿no? Y entonces, y el rey, bueno, va un poco en taparrabos y es impresionante. Digo, sin mucha ropa, digo, esto es muy cerca de Sudáfrica, y entonces, en medio del caos, el rey decide hacer un retiro espiritual, obviamente, de su religión folclórica, y ha estado en retiro como 3 meses. Es impresionante, ¿no? Bueno, son las costumbres del lugar que bien. En fin, me lo comentaba una persona que estaba tratando de solucionar la guerra civil que se puede armar ahí. Impresionante. Bien. Es el último reino, según el que me comentó, ¿no? Bien, son las costumbres. Otros tienen como costumbre la democracia. Estos no tienen constitución, obviamente, escrita, ¿no? Es por costumbre que dicen, bueno, este es el rey, ¿no? Efectivamente. Y eso, fíjense ustedes, es una costumbre que sostiene el derecho, sostiene al soberano, sostiene al rey ahí, ¿no? Y bien, esto es muy interesante, ¿no? Muchas veces, pero se dan cuenta que es la costumbre o el pensamiento o las tradiciones es un poco distinto. Puede ser también, digo, muchas otras cosas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Si
¿qué pasa si el día de hoy ustedes tienen una casa y muy cerca de un río, el río crece y se lleva la mitad de su casa y el terreno y se mantiene el río ahí? Pues ustedes han perdido derechos, porque ahora tienen menos terreno y probablemente menos casa también, ¿no? Han perdido. O lo contrario, si se seca, normalmente los bordes de la propiedad se extienden. Han ganado derechos. En el segundo caso, han ganado derechos. Con lo cual, hechos jurídicos crean derechos. Hechos que no tienen nada que ver con la voluntad humana. Crean derechos. Y muchas veces en introducción al derecho, en casi todos los países, los hechos no se consideran fuente de derecho. Y lo son clarísimamente. Yo he ganado más metros de casa, de terreno. Los hechos, o se pueden perder. En cambio, en teoría de las obligaciones, es clarísimo que es fuente de obligaciones o de derechos. Se dan cuenta, una nueva fuente que no la han estudiado. Vamos a poner como 40 en estas 3-4 semanas. Ok, ¿se entiende entonces lo que es fuente de derecho? Bueno, es aquello que sustenta un derecho y lo crea. Sí, Melissa. Licenciado, entonces, digamos, estos hechos jurídicos podrían ser una fuente eficiente. Claro que sí, exactamente. Es una fuente eficiente. Exactamente. Es exacto eso. Muy bien. Ok. Hay otras fuentes eficientes y también lo que da sentido, eso es lo que veremos hoy día justamente, ¿no? Al derecho es fuente de derecho. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Pues yo identifico las fuentes del derecho con las 4 causas del derecho. Entonces, podríamos comenzar a ver una idea que es clave tener en mente es que el derecho solo subsiste en la relación jurídica, mientras antes de eso es pura teoría, cosas abstractas, conceptos. Incluso yo puedo decir, yo tengo todos los derechos humanos, pero por ejemplo, Robinson Crusoe era ciudadano inglés con todos los derechos de la Carta Magna, el Habeas Corpus Act y muchos otros derechos que habían sido aprobados. Pero cuando estaba solo en la isla, pues en la práctica no tenía ningún derecho. No le podía pedir a las fieras del campo que respeten sus derechos. Necesitaba alguna otra persona, no toda una sociedad. Bastaba que llegue el segundo habitante de la tierra suya, que se llamaba Viernes. No sé si se acuerdan. Entonces llega Viernes y entonces ya podías decirle, respeta mi derecho a la vida, respeta una serie de cosas, ¿no? Y Viernes lo mismo. Y relacionado con una cosa, relacionado con la vida o con la comida o con muchas otras cosas. Esto es interesante, ¿no? Es muy bueno el libro de Robinson Crusoe. Bueno, hay muchas cosas que hay. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que el derecho solo subsiste, el derecho real, el derecho que puede ser causado, creado en la relación jurídica. ¿Ok? Y antes me parece que hemos definido la relación jurídica y les dije, apunten esto que es importante, como aquella relación de complementariedad entre dos sujetos y una cosa, donde uno es el acreedor, el titular de esa cosa, y otro el deudor. Si miramos con lupa esto, vemos que la relación jurídica está en un entorno jurídico, el sistema jurídico, la ciudad, bien, lo que sea. Y hay unas relaciones más subrelaciones que hay primero entre las dos personas, que es el vínculo jurídico, es el vínculo, y otra con la cosa. La cosa, yo puedo ser el titular de esa cosa, o puede ser el deudor, ¿no? Esa es la relación de titularidad positiva o negativa. Y de nosotros hacia la cosa y de la cosa hacia nosotros. Esto es un poco técnico,
el derecho subjetivo, pues es un poco la titularidad. Y la res justa es la relación de lo suyo. Esto es lo que a mí se me debe, no más, no menos, ¿no? La relación de los ajenos frente al deudor es la obligación. Ok, más o menos esto es lo que quería mostrar. Entonces, si yo les digo, aquí es donde realmente existe el derecho, en la relación jurídica, ¿qué sería la causa material de la relación jurídica, ¿no? La causa material, la materialidad serían las personas y la cosa. Probablemente algo del entorno también, si el entorno es físico, es claro, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería la forma? La forma sería la forma de las relaciones. Esto es muy sencillo. Estoy avanzando, después me detendré un poquito más. ¿Cuál sería el fin? Bueno, el fin es justamente esa relación de igualdad. Ya depende en cada caso. Un contrato de compraventa, ¿cuál es el fin? Por un lado, obtener un dinero y por otro lado, obtener una cosa. El intercambio de cosas y dinero, y así. Ok. Ahora pongamos un ejemplo más sencillo. Este es un cuadro de mi... Yo amo la pintura. Y este es... levantado la mano, sí. Licenciado, con una pregunta. La Sí. causa formal, como en sí en la relación jurídica, ¿qué sería? Dicho rápidamente, volveré sobre ello, es la forma de la relación. Y la forma está determinada por las subrelaciones. Poniendo ejemplos se va a aclarar. En un contrato de compraventa, ¿cuál es la forma? Bueno, la forma del contrato de compraventa es la relación que hay entre los dos, el documento. No es la cosa que da, no es el dinero, sino la forma, el de dar una cosa y otra. ¿Sí me explico? Se entenderá un poquito más después. Primero pongamos algunos ejemplos. Y para esto he escogido un cuadro de mi pintor favorito que está vivo. Tengo otros que no están vivos, pero el que está vivo es Morgan Westley. Él trabajaba para Hollywood pintando los storyboards antes de filmar cada escena de una película que puede costar 30 millones. Dicen, pintémosla primero para saber dónde va a ir la luz y otras cosas. Y lo hacía tan bien que después ya se dedicó solo a pintar, ¿no? Y este se llama Orion Trail Family. Bien, y es muy interesante. Quizás la fecha no estoy seguro. No bueno, quizás es de otro cuadro, no lo sé. Pero es simplemente en Estados Unidos en esa época se construyeron muchos trails para que circulen los trenes. Y entonces había toda una cantidad de gente viviendo al lado de donde terminaba el tren, ¿no? La pregunta aquí es una familia, quizás dos o varias, compartiendo después de un día de trabajo, bueno, pues un poco de sopa o un cocido o algo. La pregunta es, ¿cuántas relaciones jurídicas se encuentran aquí? ¿Cuántas relaciones jurídicas? Yo creo que podrían ser dos. ¿Cuáles? Va, porque digamos, la mamá está sirviendo. Entonces ahí podría ser la primera, pues la relación es de la mamá hacia los demás, los que reciben. O sea, ella está haciendo un trabajo, efectivamente, probablemente no pagado, quizás a quien le pagan es al papá. Otro ha puesto en el chat, propiedad. Efectivamente, ¿propiedad de qué? Relación de familia, efectivamente, es una relación jurídica. Ya van tres al menos, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna otra? ¿Propiedad de qué? Sharon.
Adriana. Propiedad privada, porque ellos ya tienen como, ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? digamos, son pertenecientes de las ollas, de la ropa que cargan, del sombrero. Del hacha, de las herramientas de trabajo, del perro, efectivamente. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra relación? Bueno, fíjense que hay una chica escribiendo aquí, ¿no? Esto también, educación, ¿no? Hay un deber de dar educación, efectivamente. Está como incluido dentro de las relaciones de familia, porque las relaciones de familia, que es el vínculo, es un vínculo, generan muchas específicas relaciones de obligación de proveer alimentos, de educar, efectivamente, de dar algún tipo de afecto, también se dan cuenta estas niñas, ¿no? ¿Y este que está tocando la guitarra tiene algún tipo de relación con los demás? Al menos yo diría que es como el derecho de recreación, porque Es él se un, está pasando como tocando. efectivamente, al menos él es libre de recrearse frente a los demás. Sí, y también la amistad. La amistad no es propiamente una relación jurídica, pero tiene efectos jurídicos. Ya lo veremos también más adelante. Bueno, efectivamente, con esto quiero mostrarles que el derecho es lo más natural al ser humano. Incluso en el paraíso debe de haber derecho, ¿no? Obviamente se van a respetar todos los derechos, ¿no? Pero no es consecuencia del pecado, no es consecuencia, no, digo, hasta la relación más amorosa, efectivamente el matrimonio es un contrato y más ordinaria. Digo, un autor decía que es como una dimensión de la realidad, es una dimensión más, ¿no? También hay una dimensión económica, hay una dimensión fraternal, hay una dimensión teológica, bueno, también hay una dimensión jurídica. Y uno lo descubre ahí. A veces uno tiene la idea más postiza, más artificial de que todo es creación humana en el derecho. No, y es como una dimensión más de la persona humana. Volvemos aquí, entonces, a la relación jurídica. La forma del derecho. ¿Cuál es la forma del derecho? Pues un poco lo que ustedes han explicado, ¿no? La forma más básica del derecho es lo justo, digo, es lo justo. La res justa, el todo y callado, ¿no? Cada uno, los padres es justo que den alimento a sus hijos y los hijos que reciban y que pidan alimentos. Es una especificación de la vida humana, ¿no? Es una especificación de la vida humana, como se han dado cuenta, ¿no? Es muy natural, pero bueno, vamos especificándonos así. Entonces, cada subrelación tiene su forma. El vínculo jurídico lo decimos ahora a la rápida, pero iré repitiendo esto para que se les quede memorizado. Es aquella relación entre las personas, no directamente sobre una cosa. Por ejemplo, la relación de familia. ¿Cuál es la cosa que se debe? ¿No? Puede ser alimentos, puede ser educación, puede ser dar un libro, puede ser muchas cosas. No hay una forma específica, pero es una relación interpersonal que después soportará muchas relaciones jurídicas con cosas. ¿Se dan cuenta? Muy bien. La titularidad positiva es la titularidad negativa y la relación de lo ajeno. Con lo cual podríamos decir que la forma es la forma del vínculo y la forma de qué soy titular, pues de este derecho a recrearme, ¿no? O del deber de respetar al otro que está cantando muy mal, bueno, pues de no insultarlo, ¿no? Efectivamente, ¿no? No sé si ustedes son artistas, pero bueno, espero que sean artistas y muy buenos, ¿no? Yo toco la guitarra, pero toco la guitarra muy mal, por eso nunca toco enfrente de nadie. Con lo cual, en fin. Bueno, seguimos adelante. Y las relaciones con el entorno. ¿Ok? Esta es la forma del derecho. La causa formal, digo, no entraremos mucho y tampoco es tan importante. Digo, las situaciones, pueden haber situaciones positivas. Esto también lo verán. Por ejemplo, este señor, el acreedor, tiene derecho a reclamar algunas libertades, poderes que puede
inmunidades, competencias, las cosas pueden ser muchas, ¿no? Puedo dirigir la sociedad si me han elegido presidente, ¿no? Facultades, intereses, y de ahí, por el otro lado, hay negativas, que son exactamente lo mismo, pero en contrario. Alguien debe obedecer al presidente, alguien no puede ejecutar un acto porque es contrario a la libertad de otros, etc. Si alguien puede reclamar, otro tiene el deber de entregar o de hacer lo que ha sido reclamado, etc., ¿no? Ok. No, estoy exponiendo la causa formal un poco rápido porque simplemente es la forma y no sacaremos muchas consecuencias de esas. Finalmente, hay relaciones que son necesarias, que no dependen de la voluntad humana, y otras que no lo son. Esto también me parece que es sencillo. La relación, por ejemplo, de padres e hijos es una relación necesaria, ¿sí? Un vínculo necesario. No, yo no puedo decir, no, ya no quiero que seas mi madre, no, porque te odio, no. No, aunque nos vaya muy mal en la relación con nuestros padres, pues digo, no podemos decir ya terminamos la relación porque es necesario. En general, las relaciones de familia son necesarias. No podemos decir que hay un ex hermano, un ex padre. Son necesarias. Hay otras que sí, bueno, digo, efectivamente trabajo en una compañía, pero hoy día ya estoy harto, pues renuncio. Y esa no es necesaria. No es necesaria. Depende de mi voluntad. ¿Sí? Eso es lo necesario, es que no depende de mi voluntad. Necesario es que depende de mi voluntad de esa relación. Hay ambos tipos de relaciones. Como se dan cuenta, esto es como la forma del derecho. Hay unas que tienen la forma de necesario y otras de no necesario. Si aplicamos esto, ya hemos dicho, la causa material son las personas, la gente, es la acción que crea, por ejemplo, el derecho, ya hemos dicho aquí, el derecho a tener más metros de río, pues la acción de que se seca el río, más metros de orilla, ¿no? Nuestra propiedad. Si aplicamos, es una acción la causa eficiente. Si aplicamos esto y vemos que en el fondo el sistema jurídico es un conjunto de relaciones jurídicas, entonces podríamos decir también las 4 causas que producen la relación jurídica son las 4 causas que producen el sistema jurídico y que sustentan todo tipo de derecho. Ok, esta es la conclusión que sacamos aquí. Las 4 causas que sustentan el derecho son las 4 causas de la relación jurídica y son las 4 causas del sistema jurídico. Ok, con esta idea iremos haciendo poco a poco el desglose. Pero suena razonable que, por ejemplo, la ley sea fuente del sistema jurídico y del derecho, y de mi derecho personal. Y lo mismo la costumbre. Y lo mismo ciertos hechos jurídicos, que alguien nazca, pues se crea una persona natural y una cantidad de derechos humanos ahí, otro hecho. Ok. Muy bien. Entonces, comenzamos ahora, diremos una palabra sobre las causas materiales. Por favor, lean, porque hay otras más. En la lectura que está prevista verán, bueno, no solo las personas, sino también la cosa. Y diremos un poquito de cada una. Entonces, el sujeto es parte del derecho. Es la causa material del derecho. La causa material y la causa formal, esto es interesante, son necesarias para que exista cualquier cosa. No hay estatua de la libertad sin ladrillos en la base, sin hierro, las costillas de hierro, sin pintura, no. ¿Qué pasa si quitamos todo eso? No hay estatua de la libertad. O si no, nadie trabajó para construirla, lo mismo, ¿no? O si no hay forma, si todo está
apilado, pues no hay estatua de la libertad. Exactamente lo mismo sucede con el derecho. Si no hay esas relaciones de titularidad, pues no hay derecho. Si no hay ese vínculo entre las personas, simplemente una persona vive en este planeta y otra en otro planeta, no hay derecho, no hay relación, si se dan cuenta. No hay derecho simplemente. Tienen que tener una forma que vincula a dos personas, que puede ser necesaria, no ser necesaria, puede tener muchas características esa forma, pero si no, no hay derecho. Y lo mismo, si no hay personas, no hay derecho. A veces las cosas más evidentes nos pasan desapercibidas. Alessandra, sí. Disculpe, licenciada, es que ahorita me perdí un poco con esto último. Ahorita ya entramos a cuáles son las 4 causas del derecho subjetivo, ¿o no? Estamos viendo, hemos visto las... Vamos a ver. Estamos viendo todos. Hemos dicho aquí que las mismas causas del derecho subjetivo son las causas del derecho objetivo. ¿Ok? Sí, perdón, gracias. Ya me ubiqué. Ok, perfecto. Y entonces, hemos explicado rápidamente cuál es la forma del derecho. Hemos dicho que es la forma de las relaciones. Esa forma puede ser necesaria o no necesaria y puede tener otras muchas cualidades. Solo hemos dado esa idea en cuanto a la forma. Ahora vamos a hablar de las fuentes materiales y hemos dicho que la materia de una relación jurídica son los sujetos y la cosa. ¿Ok? Y por eso hemos entrado a hablar de las personas, del sujeto de derecho. Y entonces hemos dicho, y esto lo repito porque es importante, que sin persona no hay derecho. Esto es evidente, ¿no? Con lo cual, la persona, el sujeto de derecho, es necesariamente una causa del derecho, es fuente, en muchos sentidos. No sé si han visto la película de una de los zombies, que a la final la medicina es muy sencilla, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí sale una frase, ¿no? A veces las cosas más evidentes nos pasan desapercibidas de los ojos. Bien. Mundo Z o War Z, Guerra Z, no me acuerdo muy bien. A veces las cosas más evidentes nos pasan desapercibidas. Y efectivamente, digo, es causa del derecho la persona, a tal punto que si no hay sujeto, no hay derecho, no hay derecho. Y esto es lo que estamos diciendo. Por eso es causa, y es causa, diríamos ahora, material. Entonces, ¿quién es sujeto de derecho? Pues uno puede decir la persona de carne y hueso, y Kelsen decía, no, también pueden ser las compañías, también, en el fondo decía, cualquier centro de imputaciones de situaciones jurídicas subjetivas. ¿Cuáles son las situaciones jurídicas subjetivas? Ya las hemos visto. Vuelvo atrás. Perdón, estas, ¿no? Estas son las situaciones jurídicas. Podemos tener derecho a reclamar a una libertad, unas competencias. Yo puedo hacer esto. Si soy el presidente puedo dictar reglamentos. Tengo algunas capacidades, puedo casarme o no. Si soy menor no puedo casarme. Bien, es un centro de imputaciones de estas situaciones jurídicas, que pueden ser positivas o negativas. Y puede ser una persona natural o una compañía. También le puedo dar esas funciones a una compañía. Ok, Melissa, yes. O sea, digamos, estas situaciones jurídicas subjetivas van a ser esas cosas positivas que teníamos arriba, como las posibilidades de poder hacer ciertas cosas, Sí, ¿sí? Exactamente. Si tú asignas algo a alguien, entonces esa va a ser el sujeto de derecho. ¿Se entiende? Le puedes asignar una deuda, un deber o un derecho, o un interés jurídico, o una competencia, o una atribución, o muchas cosas, ¿no? Generalmente se dice solo derechos y deberes, ¿no? Pero en el fondo es un conjunto de cosas positivas o un conjunto de cosas negativas que puedes asociarle a...
Y si le asocias eso a una persona natural, pues ese es un sujeto de derecho para una determinada función específica o en un determinado lugar. Ya veremos eso. ¿Ok? ¿Ok hasta aquí? Muy bien. Guerra Mundial Z, muy bien, esa es la película. Muy bien. Sharon, se ve que al menos películas sí que sabes. Bien. La gran pregunta es, ¿pueden tener los derechos los animales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden tener derechos los animales? Esto es una pregunta muy de moda hoy en día. Muchas cortes en Colombia han reconocido a un río, efectivamente. Hay leyes que regulan el trato de los animales. Pero bien, yo digo, ¿cómo debería de ser? Ellos no tienen derechos, pero nosotros los protegemos. ¿Pueden tener derechos los animales? En Europa han protegido a un gorila. Dice que un gorila tiene derechos humanos. Increíble, ¿no? Dice, pero no todos los derechos humanos, sino algunos, según la sentencia. En Colombia, un río. En Ecuador, la Constitución dice que la naturaleza en conjunto es persona de derecho, tiene derechos, es sujeto de derecho. Y lo más increíble, en Suiza, la Constitución ahora dice que tiene hasta dignidad la naturaleza. Muy bien. ¿Puede ser sujeto de derechos un robot? Hoy en día se cuestiona mucho las personas esto, porque los robots pueden, por ejemplo, crear cuadros en 3 segundos. ¡Pac, pac, pac, pac! ¿Quién es el titular de los derechos de autor? ¿El creador o el robot? Entonces dicen, no, pero es que este robot ha aprendido a hacer eso con técnicas de inteligencia artificial que le permiten crear sin los datos que le ha proporcionado el creador. Entonces quieren darle algunos propiedad intelectual a los robots. Es decir, un conjunto de imputaciones de situaciones jurídicas positivas aquí. Y la naturaleza, bueno, les he dicho que algunas constituciones. Y una tabla puede tener derechos y obligaciones. Una tabla. Pues ese es el caso más antiguo que tenemos. Es este caso. Una tabla que está de soporte de una mesa en el fondo, ¿no? Una mesa de una iglesia. Hace mucho, mucho tiempo, un canonista muy famoso que se llama Sinibaldo de Fieschi, se dio cuenta que en la iglesia había un problema, ¿no? Un serio problema hace miles de años, más de 1000 años. Bueno, quizás no tanto, pero bueno, en el fondo sucedía que alguien hacía donaciones a la parroquia, porque decía, toda mi familia ha vivido aquí, yo quiero que se construya una bonita iglesia y que haya servicios pastorales y todo eso. Pero después de hacer la donación, sucedía que al párroco lo trasladaban de sitio y se iba a otro lugar, a otra parroquia muy lejos, y se llevaba todo el dinero que habían entregado. Entonces decía, pero ¿qué pasa? Bien. Digo, claro, usted me dio el dinero, yo me lo llevo. Entonces, Sinibaldo de Fieschi, que después llegará a ser Inocencio IV, papa, hace todo un tratado sobre las personas jurídicas y dice, bueno, podemos darle personalidad jurídica al altar. Entonces, cuando usted le da dinero a la parroquia, no le da al párroco, no, usted le da a la mesa, a la mesa. Y entonces, si usted se va a otra parroquia, tenga en cuenta que usted tiene que dejar esas cantidades, ¿no?
Y así comienza un poco a desarrollarse toda la teoría de las personas jurídicas. Esto es muy interesante. Entonces, no es bienes, no son dineros, no son derechos de las personas, sino de una cosa distinta. Con lo cual, si una mesa que no tiene movimiento puede tener derechos, por supuesto, yo diría, la respuesta está clarísima, ¿no? ¿Qué puede tener derecho? Pues pueden tener un ser humano, desde luego, y eso es desde luego. Sin ser humano, ni la mesa, ni el perro, ni los robots tienen derechos, porque alguien tiene que responder, ¿no? Pero también pueden tener seres vivos y seres muertos, sin duda alguna, o seres imaginarios, y eso son las compañías. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Qué es Coca-Cola en el fondo? ¿No? Una fábrica. No, la Coca-Cola al principio, cuando se constituyó, no tenía ningún bien, ¿no? Ahora tiene muchísimos. Puede ser solo un nombre. Efectivamente. Puede ser un nombre, Coca-Cola o Amazon, o que yo registro hoy día en la autoridad propia de cada país y ellos me dicen, ya está constituida la compañía. En muchos países no se necesita ni siquiera tener dinero, ¿no? Esa es una teoría ya muy pasada, ¿no? No, si usted no deposita dinero, no puede constituir la compañía. Bueno, en muchos países ya no se requiere ni siquiera eso. Basta un nombre, una cosa imaginaria, ¿no? O, por ejemplo, cuando fallece un difunto, fallece y el difunto ya no es persona jurídica, se hace la ficción muchas veces hasta que se reparte la herencia de que todo está todavía en manos del difunto, ¿no? Pero ya no hay sujeto, es una ficción y es un centro de imputaciones y ese funciona como sujeto de derechos. No, ese patrimonio de bienes no es de los herederos, que puede ser que los rechacen todos, podría ser, pero ese patrimonio sigue pagando impuestos, sigue pagando, si por ejemplo había alguien trabajando para esto, a veces incluso algunos salarios, impresionante, salarios, como si fuera un sujeto, como si el difunto estuviera vivo, es una ficción. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Digo, con lo cual, ¿qué es lo que hacemos con los animales? Por constitución o lo que sea. No es porque ellos tengan derechos, es porque nosotros se los damos. A tal punto es verdad que si no existieran seres humanos, pues digo, ellos no iría, el impala no le diría al león, no me comas porque yo tengo derechos humanos. Obviamente se va a reír el león y va a saborear muy profundamente sus huesos, ¿no? Efectivamente, ¿no? No, somos nosotros los que asignamos a los seres inertes o vivos algunos derechos, ¿ok?